La verdad es que Milei abruma, ¿no? Hoy había dicho que no quería hablar de Milei, pero necesariamente para hablar de política hoy en la Argentina hay que incluirlo en la narración. Pero abruma por su sobre presencia mediática, ¿no? Cambiar los canales y Milei aparece. O aparece Milei o aparecen los temas que propone Milei. Todo está a debate y todo de algún modo circula alrededor del último grito de la moda, ¿eh? Donde ya se lo describe como fenómeno, se buscan ya no explicaciones a lo ocurrido en el voto de la PASO, sino eh, reivindicaciones del voto, ¿sí? De Milei, o el voto a Milei, que por ahora no incluyen al personaje, pero sí a sus votantes. Como que los votantes tienen razón, no así Milei. Y por supuesto que los votantes alguna razón para votar lo tienen. Ahora, no necesariamente las razones que tienen esos votantes son las que le van a solucionar el problema, ni a esos votantes ni al resto de la Argentina, ¿no? Me preguntaba el otro día si es cierto que Milei ya ganó, ¿no? Porque así presentado, canal tras canal, comentario tras comentario, pareciera que el haber triunfado por 2 puntos en la PASO lo catapulta a la antesala del despacho presidencial. Y yo tengo que decir que en un punto hay que darle la razón a Milei, porque su perfil exitista, sus rasgos triunfales hoy en día, tienen que ver con una misión que él tenía y que cumplió. La misión que tenía Milei era derechizar el debate público. En un país donde no se hablaba de privatizar YPF, ya ni siquiera Juntos por el Cambio lo planteaba, bueno, aparece nuevamente el debate sobre privatizar YPF. En un país donde ya no se hablaba de privatizar la educación o de las escuelas voucher, donde hasta Rodríguez Larreta tenía que hablar de educación pública mientras la desfinanciaba, es cierto, pero hablaba de la educación pública con valor, aparece Milei planteando que de última tenga una buena educación aquel que la puede pagar. Ver a la política nuevamente discutiendo o polemizando alrededor de ejes que fueron o son muy parecidos a los de la década del 90, implica un corrimiento. Toda la sociedad política se fue corriendo a la derecha. Esa sociedad política corrida a la derecha es la que permite, por ejemplo, entender algunas cosas, entre ellas que el candidato del oficialismo abiertamente diga que hay una imposición del fondo en materia de evaluatoria. Cosa impensada en otro momento. Pero la historia se construye por momentos y esos momentos a veces son distintos. En este momento hay un paradigma político, social y económico en el que predominan los valores o los disvalores de la derecha. Pero no de cualquier derecha, además de una derecha salvaje, anarcocapitalista, una derecha que tiene una vocación por romper todo. Cuando digo romper todo, no lo digo yo de manera literal, aunque podría serlo. Romper todo quiere decir desanclarse de la idea de democracia, por lo menos de la idea que concebimos en estos años sobre la democracia, desanclarse de conceptos como el de la justicia social. Una derecha directamente orgullosa de sus aristas menos reivindicables. Y eso es un proceso que se ha venido dando y que nosotros estamos viendo en tiempo real, porque también hay un corrimiento general. Eh, los enfoques, los análisis, parten de la base de que hay allí una razón
que no les asiste a los votantes de masa, por ejemplo. Los votantes de masa per se están equivocados. Los votantes de Juntos por el Cambio están equivocados, pero los votantes de Milei no lo están. Eso quiere decir derechizar el debate público también. Yo les quiero hacer escuchar un audio de Victoria Villarruel. Victoria Villarruel, ustedes saben, es la candidata a vice de Milei, es la que también va a manejar la seguridad y la defensa. El otro día leí una nota muy interesante de Lantos, de Nicolás Lantos, donde él planteaba la vuelta del partido militar. Sí. Porque hasta ahora creíamos que el partido militar había salido de escena luego de la dictadura cívico-militar, que había tenido unas reverberancias allá con los carapintadas, los alzamientos carapintadas, pero que definitivamente el 3 de diciembre de 1990 Carlos Menem clausuró la intervención militar en materia política y económica en Argentina. Cosa que hasta ahora se había dado. Pero ahora aparece reintroducido en la escena. ¿Y de qué modo aparece reintroducido en la escena política? Bueno, a través de Victoria Villarruel, que es nada más y nada menos que la representante de dos cosas. Por un lado, una asociación de familiares de víctimas del terrorismo, y también como una persona funcionaria o dirigente del Partido Demócrata. Partido Demócrata fue uno de los partidos, a pesar de su nombre, uno de los partidos que apoyó abiertamente la dictadura. Era casi diría institucionalmente, estaban comprometidos con la dictadura y así lo decían públicamente. Entonces se reintroduce esta idea del partido militar. Creíamos que en realidad el partido militar había sido reemplazado por el partido judicial. Y la verdad es que el partido judicial existe, pero ahora además retorna al partido militar. ¿Por qué? Porque lo que no logren con el lawfare, cosa que podemos decir, hay cosas en las que el lawfare ha fallado, sino el presidente o el que tendría más chance de ser presidente sería quizá Rodríguez Larreta, ¿sí? Candidato del establishment, candidato del PRO. El PRO, ustedes saben, maneja áreas clave del Poder Judicial, ha colonizado áreas claves del Poder Judicial y ha transformado al Partido Judicial en un partido propio de la Alianza, Cambiemos o Juntos por el Cambio. Pero por las dudas, si eso no basta, al ver el fracaso del lawfare, que es, si se quiere, el mismo papel que tenía el Partido Militar, pero por otros medios, reaparece en la escena el Partido Militar, de alguna manera. Aparece el jefe de la base Marambio, en la Antártida, que no sé qué tiene que hablar. Hable de pingüinos, señor. Hable de hielo, de temperaturas. Reaparece también la inteligencia militar vinculada con Victoria Villarruel. Hay un coronel allí que trabajaba con Elisa Carrió, que ahora muy probablemente sea el jefe del AFI de Milei. Reaparece el uniforme o los uniformes y sobre todas las cosas esta tendencia de esta derecha a introducir en la escena uniformes para controlar el delito, el narcotráfico, pero también, y por qué no, la protesta social. Porque ellos saben que esta ortopedia que quieren aplicar va a doler. Y la manera, evidentemente, de que no haya reacción va a ser policializar el reclamo social y, ¿por qué no?, también militarizarlo. Esa es la alianza que va a soportar a Milei, porque Milei, recordemos, va a tener, si es que llega a ser presidente y si es que decide llevar adelante las políticas que a veces dice o se contradice en la televisión, bueno, va a tener que chocar, va a tener que emplear la violencia. Y esa violencia, en materia de Estado, la tiene, entre otras cosas, la fuerza de seguridad. Y la fuerza de seguridad militares sería en este caso. Pero Victoria Villarruel, que tiene un papel muy importante en el esquema Milei, a su vez es alguien que reconoce cuál es el papel que cumplieron en la escena política argentina.
hago un paréntesis. Si es que ellos pudieron derechizar el debate público, es porque había también sectores de la sociedad que se sintieron interpelados por esa derechización. Tampoco vamos a pensar o vamos a caerle a Milei solamente por el hecho de él expresarlo, ¿no? Él representa una zona oscura de la sociedad. Vamos a escuchar lo que dijo Victoria Villarroel. Pero en lo ideológico estrictamente, y lo dije varias veces porque realmente lo considero así, nosotros ya logramos correr el espectro de todo el discurso político. Así que la preocupación hoy es de Massa, Discúlpame, del como diciendo, en el kirchnerismo. fondo ustedes ya ganaron. Por supuesto que sí. Justifícamelo. Hoy la preocupación es de Massa, el kirchnerismo y de Juntos por el Cambio, no es nuestra. Hoy, si se está hablando de reducción del Estado, reducción de impuestos, el cortar con la obra pública, si se está hablando de cuestiones hasta incluso que generan escozor, como podría ser lo del CONICET, si hoy se está hablando de todo eso, o de que no fueron 30.000 o cualquier cosa, es porque se planteó desde acá. Bueno, exige copyright, ¿no? Ella exige la paternidad de la patente del debate público que se ha instalado. Dice, fuimos nosotros. Y tienen razón, tienen razón. Y ellos ya se sienten ganadores, porque claro, los primeros efectos ya se notan, son públicos, son notorios, ¿no? Los primeros efectos donde casi todo lo que se discute es una agenda regresiva. De hecho, Milei dijo que va a plebiscitar el aborto. Era una batalla ganada, ¿eh? Era una batalla ganada. De hecho, es una ley. La ley votada en el Congreso de la Nación. Pero digo, todo eso fue posible porque ese es el papel que ha tenido el espacio de Milei. Tirar de la sábana y traer en esa sábana a toda la escenografía política tradicional que se movía sobre otros ejes y llevarla a discutir estas miserias, porque son miserias de la política. 40 años de democracia, estar discutiendo los planteos de Milei implican que hay una enorme faltante en materia de comprensión o conciencia política, sin desconocer, porque tampoco hay que hacerlo, pero sin romantizar tampoco, sin desconocer, pero sin romantizar lo que puede ser el apoyo o la adhesión que ha recibido Milei. La verdad es que para la democracia ese apoyo es un apoyo desgraciado, porque implica que cuentan con algún tipo de adhesión social, ideas que destruyen el tejido social y que ponen el Estado al servicio de las corporaciones y que ponen las ausencias del Estado a ser llenadas o rellenadas por un esquema de negocio, porque ni siquiera podemos decir el mercado. Un esquema de negocios oligopólico y monopólico que hacen de nuestros bolsillos lo que quieren. Entonces, tampoco podemos decir o comprender o romantizar aquello que está mal. Y la verdad es que si uno quisiera ponerse duro con Milei, tendría que tener, a mi modo de ver, no un discurso comprensivo. Habría que desafiar abiertamente las ideas que Milei defiende. Plantarse objetivamente como contrincante de esas ideas. Por supuesto, para eso están los candidatos. El candidato está viajando, candidato del oficialismo al Fondo Monetario Internacional. Probablemente termine destrabando allí los fondos frescos que este organismo se había comprometido a dar. Luego regresa y dijo que va a anunciar un paquete de medidas que tienden a aliviar o que están enfocadas en el alivio producto de el dolor o el trauma que ha generado la última devaluación. Eso también, esto que está ocurriendo, es parte de esa derechización de los debates públicos y de la escena política. Ojalá que esos anuncios permitan cumplir también con un objetivo, que es que buena parte de los que no fueron a votar, creo que hay una encuesta de CELAJ o algo que decía
de Alfredo Serrado Mansilla, ¿no? Que decía que el 80% de gente que no votó a Unión por la Patria, pero quería votar a Unión por la Patria, es gente que no fue a votar, pero que históricamente había votado ideas nacionales y populares. Por lo tanto, ahí tenemos un enorme yacimiento de adhesión potencial que hay que ir a buscar. Ahora, no lo vas a ir a buscar explicando por qué las cosas no permiten llegar tranquilo a fin de mes. Por el contrario, son con anuncios potentes que abran esas orejas y que les den razón en cuestiones vinculadas ahí sí a un enojo. Porque yo creo que el real enojo que se vivió en las elecciones es el de la no asistencia, el abstenerse de votar. Porque allí hay un enojo, porque aparte de los que en su gran mayoría se abstuvieron, han sido votantes de Cristina Kirchner. Por lo tanto, esa representación que dejó vacante ella, hay que ir a buscarla. ¿Se puede hacer eso y a la vez disputar el centro político y ofrecerle radicalismo, como hizo Massa, lugares en un futuro gobierno? Sí, se puede. Es más, se debe. Por lo tanto, voy a poner en duda esto de que Milei ya ganó. Milei no ganó todavía. Sí ganó en el territorio en el que se va a disputar esta elección. La cancha la marcó él. Los temas de los que se habla son los que pone él. La agenda es de Milei. En eso ganó. Pero las elecciones de octubre son en octubre. Y nunca hay que desayunarse la cena. Un país unido por la radio.